Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chantal Tapia y hoy les hablaré un poco acerca de la vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es una disfunción del tracto urinario inferior secundaria a cualquier alteración del sistema nervioso, ya sea un daño en los nervios periféricos, el cerebro o la médula espinal. Normalmente la orina se retiene en la vejiga, la cual viene de dos uréteres que bajan de los riñones, y luego esa orina sale de la vejiga a través de la uretra. A medida que la orina fluye desde el riñón, a través de los uréteres y hacia la vejiga comienza a expandirse hacia el abdomen. La vejiga es capaz de expandirse y contraerse porque está envuelta en una capa muscular llamada músculo detrusor. Y dentro de ella, en el revestimiento de la vejiga, tenemos una capa de epitelio de transición que contiene células en paraguas. Estas células reciben este nombre porque las mismas se estiran a medida que se llena la vejiga, como si fuera un paraguas que se abre en cámara lenta. En el adulto, la vejiga puede expandirse para contener hasta alrededor de 750 mililitros. Esto es un poco menos en las mujeres que en los hombres porque el útero ocupa un espacio que desplaza un poco a la vejiga. Cuando la orina se acumula en la vejiga, hay básicamente dos puertas que están cerradas reteniendo esa orina. La primera puerta sería el esfínter interno y la segunda puerta sería el esfínter externo. La primera puerta, que es esta, el esfínter interno, es un músculo liso y esta se encuentra bajo control involuntario, es decir, que se abre y que se cierra automáticamente. Por lo general, el esfínter interno se abre cuando la vejiga está llena hasta la mitad. Ahora, la segunda puerta es el esfínter externo, que es músculo esquelético y está bajo control voluntario, lo que significa que se abre y se cierra cuando una persona lo desea. Esta es la razón por la que es posible que uno pueda detener el flujo de la orina a la mitad, al tensar ese músculo, y esto es lo que se denomina ejercicios de Kegel. Una vez que la orina ha pasado por el esfínter externo, sale del cuerpo. En las mujeres la salida es inmediata. En los hombres la orina fluye por el pene antes de salir. Hablaremos un poco sobre el reflejo de la micción. En las paredes de la vejiga tenemos nervios especializados llamados receptores de estiramiento. Cuando ellos sienten que la vejiga está medio llena, envían impulsos a la médula espinal, específicamente a la médula espinal sacra en los niveles S2 y S3, conocidos como el centro de la micción. También envían señales al cerebro, específicamente a dos ubicaciones en el puente del tallo cerebral. Estas dos ubicaciones serían el centro de almacenamiento pontino y el centro de micción pontino. La respuesta de la médula espinal es parte del reflejo de la micción y provoca un aumento de la estimulación parasimpática y una disminución de la estimulación simpática que hace que el músculo detrusor se contraiga y el esfínter interno se relaje. También disminuye la estimulación del nervio motor del esfínter externo, lo que permite que se relaje. En este punto, la micción se produciría si no fuera por la protuberancia o el puente. La protuberancia es la región del cerebro que nosotros entrenamos para controlar voluntariamente la micción. Si queremos retrasar la micción o retenerla, el centro de almacenamiento pontino anula el reflejo de la micción. Y cuando queremos orinar, el centro pontino de la micción permite que se produzca el reflejo de la micción. Ahora, en la vejiga neurogénica, el patrón de los síntomas va a depender de dónde se encuentra el daño. Se puede clasificar en lesiones cerebrales, lesiones medulares altas o bajas y lesiones de los nervios periféricos. Existen distintos tipos de vejiga neurogénica. El primero sería la disinergia del esfínter detrusor, en la cual va a haber contracción del detrusor concurrente con la contracción involuntaria del esfínter. La segunda sería hiperactividad del detrusor. En esta habrá contracciones involuntarias del músculo detrusor que se producen durante la fase de llenado. En ella podremos observar una incontinencia de urgencia.
y la otra sería la hipoactividad del detrusor, en la cual hay una reducción de la fuerza y duración de las contracciones del detrusor, lo cual da como resultado un vaciado prolongado de la vejiga e incapacidad para vaciar completamente la vejiga. En esta podemos observar una incontinencia por rebosamiento. Clasificación de dónde es la lesión, vamos a comenzar con las lesiones cerebrales. Aquí, ellas producen la interrupción de las vías que conectan la corteza cerebral con el núcleo pontino y consecuentemente la pérdida del control voluntario. Cuando la vejiga está llena, ella se va a contraer por acción del arco reflejo parasimpático medular, sin que el sujeto pueda evitarlo, aunque tenga preservado el deseo miccional y sea consciente de que va a orinarse. Aquí el detrusor está hiperrefléxico por liberación de los centros superiores y existe sinergia con la acción de la uretra, es decir, esta se relaja mientras que el detrusor se contrae. Aquí podemos observar algunas de las enfermedades encefálicas causantes de vejiga neurogénica, entre ellas enfermedades cerebrovasculares, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, tumores medulares, traumatismo cráneoencefálico y la senilidad. Medulares. Las características de la incontinencia por lesión medular van a depender de que ésta sea completa o incompleta y fundamentalmente del nivel en que se produzca el daño medular. Ahora, las manifestaciones clínicas, dependiendo de dónde es la lesión, si son lesiones altas, aquí habrá incontinencia sin que el sujeto sea consciente. Queda orina residual y se generan altas presiones dentro de la vejiga. Ahora, si en las lesiones bajas habrá incontinencia al no haber resistencia uretral. En las lesiones medulares altas, ya sea de médula cervical o torácica, aquí se pierde el control que el núcleo pontino ejerce sobre los tres núcleos medulares, produciéndose acciones que no son coordinadas en vejiga y en uretra. Aquí habrá hiperactividad con disinergia de detrusor y el esfínter uretral. Y en las lesiones medulares bajas, ya sea de médula lumbar o sacra, en ellas se van a lesionar los núcleos medulares de la micción y queda el arco reflejo interrumpido. Aquí el detrusor es acontráctil y la uretra va a ser hipoactiva, salvo que esté preservado el núcleo simpático y el esfínter interno sea activo. Y aquí tenemos algunas de las patologías causantes de lesiones medulares. Entre ellas podemos mencionar al traumatismo medular, la esclerosis múltiple, estenosis del canal, accidentes vasculomedulares, espina bífida, hernias discales, tumores, espondilosis, aracnoiditis, tabes dorsal, tuberculosis vertebral, mielitis y causas iatrogénicas. Ahora hablaremos acerca de las lesiones de los nervios periféricos. Existen distintas neuropatías de diversa etiología. De ellas, la más frecuente es la producida por la diabetes mellitus. Aquí la clínica va a depender de qué nervio se encuentra afectado. En caso de que se encuentre afectado el nervio pélvico, esto va a producir arreflexia y o hipoactividad del detrusor. Si se encuentra afectado el nervio pudendo, esto va a producir hipoactividad del esfínter externo. Y si se encuentra afectado el nervio hipogástrico, esto va a originar una incompetencia del esfínter interno. En este cuadro podemos observar algunas de las enfermedades que pueden ocasionar neuropatías, entre ellos la diabetes mellitus, que es la causa más frecuente, la uremia, el alcoholismo crónico, el lupus, la aterosclerosis, causas iatrogénicas como fármacos o cirugías y causas infecciosas como el herpes zóster. Entonces, en la diabetes mellitus, los altos niveles de glucosa en la sangre pueden dañar las fibras sensoriales en la pared de la vejiga, en el nervio pélvico o en las raíces nerviosas dorsales que ingresan a la médula espinal, lo cual va a interferir con la señal de estiramiento que se envía cuando la vejiga se llena. Esto suele ocurrir cuando ya hay 10 años o más del comienzo de la enfermedad. Otra causa potencial es la sífilis.
Esta infección puede eventualmente conducir a tabes dorsalis, que es la inflamación y la cicatrización de esos mismos nervios de la raíz dorsal. Además, otra causa es el herpes. Este virus se va a instalar en las raíces de los nervios dorsales durante meses o años y también pueden alterar las fibras sensoriales. Todo esto significa que a medida que la vejiga se llena al máximo y se estira, la información sensorial no se va a recibir y la orina va a comenzar a desbordarse gota a gota fuera de la uretra. Y esto es lo que se llama incontinencia por rebosamiento. A la hora de realizar el diagnóstico se van a requerir pruebas urodinámicas para documentar y especificar la disfunción del tracto urinario inferior. El diagnóstico se puede realizar midiendo los residuos postmiccionales o la cantidad de orina que queda en la vejiga después de orinar, así como la presión y el flujo de la orina. Para el tratamiento de la hipoactividad del detrusor se puede realizar un cateterismo intermitente en pacientes que no puedan vaciar la vejiga. En el tratamiento de la hiperactividad neurogénica del detrusor se pueden utilizar anticolinérgicos como medicamento de primera línea y para el tratamiento de la disinergia del esfínter detrusor se pueden utilizar alfa-bloqueantes como la tamsulosina para disminuir la resistencia de salida de la vejiga. En el seguimiento de estos pacientes, en pacientes con alto riesgo de complicaciones hay que evaluar el tracto urinario superior al menos cada 6 meses con ultrasonido y se deben realizar exámenes físicos y análisis de laboratorio de orina anualmente. Muchas gracias por su atención.